¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva lección de Laboratorio de Investigación. El tema de hoy será Elementos conceptuales del laboratorio de investigación. Antes de continuar, me gustaría repasar el aprendizaje trayectoria de esta primera progresión, la cual dice que reconocerá el alumno la importancia de la investigación social en la identificación de problemáticas sociales de su comunidad para fomentar el pensamiento crítico y plural entre sus integrantes. También descubrirá el interés y la necesidad de generar una actitud reflexiva en la identificación de ciertas problemáticas propias de las ciencias sociales, a través de los referentes conceptuales y las diferentes formas de acercamiento y reconocimiento del entorno social por medio de elementos, características y tipos de conocimientos, haciendo uso de su experiencia para que se convierta en un sujeto de cambio social, favoreciendo el desarrollo de un pensamiento crítico y plural. El estudiantado se puede cuestionar en esta primera progresión las siguientes preguntas. ¿Qué conocimientos tengo? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento y cuáles son sus tipos? ¿Cuáles son los elementos y características del conocimiento de la investigación en ciencias sociales? ¿Y cuáles son las problemáticas sociales de su comunidad? Las metas para esta primera progresión en cuanto al alumnado serán las siguientes. Demostrará una actitud reflexiva en cuanto a la generación de conocimientos sobre las problemáticas del entorno, para asumirse como un sujeto activo en el cambio social. También los alumnos identificarán los elementos, características y tipos de conocimiento para acercarse al estudio de las problemáticas de su realidad social. Ahora repasemos el primer tema, el conocimiento, elementos, características y tipos. Antes de continuar, revisemos una cita textual de Immanuel Kant, publicada en Crítica de la Razón Pura, página 147, donde dice: no se puede dudar que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, porque en efecto, ¿cómo habría de ejercitarse la facultad de conocer si no fuera por los objetos que, excitando nuestros sentidos de una parte, producen por sí mismos representaciones y de otra, impulsan nuestra inteligencia a compararlas entre sí, enlazándolas, separándolas y de esta suerte componer la materia informe de las impresiones sensibles para formar ese conocimiento de las cosas que se llama experiencia? En el tiempo, pues, ninguno de nuestros conocimientos precede a la experiencia y todos comienzan con ella. Conocimiento, ¿qué es? Según Significados Co., extraído en julio del 2016, el conocimiento es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Conocimiento, según Russell Tanlutin, es el proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. Por lo tanto, el conocimiento se produce en el sujeto debido a un proceso cognoscitivo, el cual está formado por 4 elementos básicos. Tendremos primeramente a la información, la cual son aquellos datos que va a recuperar un sujeto. Este sujeto va a estar inmerso en un contexto. El contexto podría determinar o no el uso de esa información, incluso su asimilación. Y por lo tanto, estos 2 elementos, tanto el contexto como la información, van a provocar que el sujeto sea sujeto de experiencia, dando lugar a un conocimiento. Es decir, la experiencia del sujeto en cuanto a un fenómeno provocará conocimiento. Entonces, ¿cómo es que conocemos? Los elementos en el proceso del conocer son 3. El sujeto, el objeto y la relación que va a haber entre el sujeto y el objeto, la cual provocará una relación o una representación mental, también conocida como imagen o experiencia. El proceso del conocimiento se puede observar y visualizar en el siguiente esquema.
El conocimiento es el resultado de una estructura formada por tres elementos que revisamos anteriormente: el sujeto cognoscente o el sujeto que conoce, el objeto conocido, que puede ser cualquiera, y la representación mental que habrá entre uno y otro una vez que se produzca el fenómeno de la experiencia o el contacto con ese objeto. Es decir, ¿cómo conocemos? Mediante el contacto con objetos y con ciertos fenómenos. Ese contacto nos va a permitir tener una representación mental y sensible del objeto. Es decir, lo vamos a poder representar en nuestros pensamientos. Es la imagen del objeto que se graba en la mente del sujeto, percibiendo sus propiedades a través de los sentidos: tamaño, forma, color. De tal manera que nosotros conoceremos sin necesidad de volver a tener esa relación con el objeto, porque ya tendremos su representación mental, es decir, un razonamiento mediante los sentidos, y nos permitirá generar un concepto del objeto. La persona que conoce va a captar algún aspecto de la realidad o de un objeto y obtendrá un pensamiento utilizando sus sentidos. Aquí se puede ver la representación de cómo el sujeto tendrá una experiencia conociendo un objeto y podrá crear una representación mental. El objeto será la cosa o el fenómeno conocido, que es lo que se observa. El conocimiento, utilizando este meme, se construye, no se recibe. Ahora veamos tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento vulgar, el cual es espontáneo y por tradición se da por el sentido común. Tenemos el empírico, que es el que se da por medio de la experiencia. El científico, que se da por la investigación de las causas de la realidad. Y finalmente, el conocimiento filosófico, el cual es la explicación de la realidad a través del uso de la razón. Un ejemplo del conocimiento vulgar, por ejemplo, sería conocer cómo fueron las tradiciones de nuestra familia, las cuales se dan por medio de una tradición oral y por tradición. El conocimiento empírico, que se da por la experiencia, da muchos ejemplos de la realidad. Por ejemplo, al probar un nuevo sabor de alguna bebida, de algún alimento o de algún producto. Tenemos que probarlo para conocer su verdadero sabor. El conocimiento científico también tiene muchos ejemplos en la realidad. Por ejemplo, si queremos saber cómo se encuentra nuestra presión arterial, tendríamos que realizarnos un estudio o conocer nuestro tipo de sangre por medio de una investigación. E incluso cuando estamos enfermos, podemos conocer alguna casualidad por medio de un estudio clínico. Y el conocimiento filosófico, también por medio de ciencias o subciencias como la lógica, nos permite conocer cómo funciona la realidad. ¿Cuáles son las características del conocimiento auténtico? Revisemos. El conocimiento auténtico reúne 4 características. Es objetivo, es universal, es necesario y está fundamentado. Se dice que es objetivo si capta la manera de ser o comportarse de los objetos de la realidad, tal y cual es, y no como quisiera el sujeto cognosciente que fuera. Esta cualidad es lo que Peñalosa llama la fuerza objetiva u objetividad del conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros describimos un objeto, se dice que estamos siendo objetivos y no lo estamos viendo como quisiéramos, sino como en realidad es. Es comprobable. Implica que no solo puede ser captado por una persona, sino por todas las personas o investigadores que posean las mismas cualidades y en cualquier tiempo. Se dice que es universal si dicha manera de ser o de comportarse de los objetos puede ser comprobable por cualquier investigador, pero en similares condiciones. Como dice Peñalosa, universalidad significa comprobabilidad por cualquier ser humano normal, sin excepción, de donde se desprende que una experiencia que no es universal, es decir, que no es comprobable por el resto de los hombres, si bien es experiencia, no es conocimiento. Es decir, cualquier conocimiento debe de ser universal. Por ejemplo, cómo funciona un reloj. Todo mundo sabe en todo el planeta qué es un reloj y cómo funciona.
¿Cuáles son las características del conocimiento verdadero? Se dice que es necesario si es invariable, es decir, que con el correr del tiempo no cambian, son inconmovibles. Necesidad significa, según Peñalosa, invariabilidad, es decir, llegar a los mismos resultados de la experiencia del conocer, es decir, que no es inamovible, el conocimiento no puede variar. El conocimiento que se tenga de una cosa tiene que ser el mismo que se dé en los otros continentes de este planeta. Ahora, la relación existente y condicionada entre universalidad y necesidad es la que se da si el conocimiento es universal. Por lógica, va a ser necesario y va a ser invariable. Se dice que el conocimiento es fundamentado si, además de ser objetivo, universal y necesario, está acompañado de pruebas. Eso es lo que le da sus fundamentos y razones que prueban la manera de ser o de comportarse de un objeto. En conclusión, si las nociones reúnen estas características, puede llamársele también conocimiento científico o conocimiento auténtico. Con esto cerramos la primera parte de este video, en la cual abordamos qué es el conocimiento, cuáles son los tipos de conocimiento, las características del conocimiento y las condiciones que debe de reunir. Recordemos que el conocimiento se construye, no se obtiene de una manera muy fácil, y el conocimiento también te da poder. Nos vemos en el próximo video.